Imagina que todo lo que creías saber sobre tu mundo es solo una pantalla, un velo construido por manos humanas. Why no humanas? Hoy revelaremos los expedientes prohibidos, las reuniones ocultas y los pactos que jamás debieron salir a la luz. Pork Esta es la historia real detrás de la conexión secreta entre los gobiernos del mundo y civilizaciones extraterrestres, y nada volverá a ser igual después de escuchar esto. En 1974, un satélite de reconocimiento estadounidense captó algo imposible, una figura geométrica perfecta, marcada en el desierto de Nevada, a kilómetros de cualquier base militar conocida. No era un círculo de cultivo, no era una señal humana. El patrón coincidía con un diseño detectado años antes, en un meteorito artificial hallado en Siberia. Cuando los analistas transmitieron la imagen a Washington, se activó un protocolo que jamás aparece en documentos oficiales. Protocolo, solo unas pocas personas tenían acceso, y todas sabían lo que significaba. Ellos han vuelto. 3 helicópteros negros aterrizaron esa misma noche en el punto exacto del patrón. Cuando los agentes descendieron, encontraron un cilindro metálico incrustado en la arena, vibrando como si estuviera vivo. Uno de los agentes juró que podía escuchar voces dentro del objeto. Ese cilindro sería el inicio de algo más grande que cualquier conspiración humana. Días después, en una sala sin ventanas en el Pentágono, se celebró una reunión que oficialmente nunca ocurrió. Sentados alrededor de la mesa estaban los jefes de inteligencia, el asesor científico presidencial y un invitado sin nombre, un hombre pálido, de traje gris y expresión imposible de descifrar. Sobre la mesa colocaron el cilindro recuperado. El objeto flotó levemente, como desafiando la gravedad. De inmediato empezó a proyectar símbolos luminosos sobre las paredes. No eran jeroglíficos, no eran números, eran coordenadas. Coordenadas que señalaban no un punto en la Tierra, sino una localización cerca de la órbita de Júpiter. El asesor científico tragó saliva. Esto es una invitación, dijo, pero la pregunta real era, ¿quién estaba invitando y para qué? Para descifrar el mensaje del cilindro. El objeto fue trasladado a la instalación secreta conocida como Montaña 6, una base tan profunda que las señales satelitales simplemente desaparecen al acercarse. Allí trabajaban científicos reclutados de universidades de élite, pero oficialmente desaparecidos. Al activar el cilindro con energía electromagnética, descubrieron algo devastador. El objeto contenía un mapa tridimensional del sistema solar, pero no el sistema solar actual. Era una proyección que mostraba posiciones planetarias miles de años en el pasado. En la esquina inferior, un fragmento de texto se reorganizaba constantemente hasta que adoptó una palabra clara: regreso. Ese era su mensaje. Ellos no estaban llegando, ellos estaban volviendo. Para entender el mapa, la inteligencia estadounidense abrió los archivos más restringidos del caso Roswell. Los documentos revelaban que, en 1947, no cayó una nave, sino 2, y que los restos de la segunda nunca fueron recuperados públicamente. En los testimonios escondidos por décadas, un sobreviviente de aquella nave, apodado Entidad 7, afirmó algo que los gobiernos silenciaron por miedo. El acuerdo ya fue firmado. A sus líderes nos esperan en el informe, concluía con una nota, manuscrita por un oficial ANSI. Esto es verdad. No controlamos nada. En 1989, una señal de radio fue interceptada por una antena soviética en Kazajistán. Era un mensaje claro, con una cadencia matemática perfecta. Un científico que lo descifró escribió una sola frase antes de desaparecer. Misteriosamente, no son visitantes, son socios. La señal incluía datos biométricos humanos, nombres en fechas, de nacimiento en localizaciones exactas. Era como si alguien o algo hubiera realizado un censo de toda la humanidad sin haber pisado la Tierra. En 1995, representantes de 7 potencias mundiales se reunieron en una base subterránea. En Noruega no había banderas, no había traductores, no había cámaras, tan solo un documento sobre la mesa, un tratado de silencio y cooperación interespaci. El objetivo era claro:
Los gobiernos se comprometían a ocultar cualquier evidencia física de presencia extraterrestre a cambio. Recibirían tecnología adelantada a su tiempo. En los años siguientes, aparecieron avances tecnológicos imposibles de justificar a microchips revolucionarios, fibras ultrarresistentes, motores experimentales capaces de doblar distancias con mínima energía. Todos tenían algo en común: su origen no podía rastrearse a ningún laboratorio terrestre. En 2003, un equipo científico encontró, bajo el hielo de la Antártida, un objeto de 300 metros de largo, envuelto en una capa de hielo de miles de años. La nave estaba intacta. A los sensores detectaban actividad interna, como si estuviera en espera. Lo más alarmante, a la nave tenía un símbolo idéntico al del cilindro del desierto, un símbolo que, según expertos en geometría cuántica, representa un concepto ancestral en observadores. Los científicos no tardaron en comprenderlo. La nave no había venido a la Tierra. Había estado aquí todo el tiempo. Un exagente de inteligencia, identificado solo como Lumen, declaró ante un periodista que los gobiernos no solo estaban en contacto ANS, sino que también estaban escondiendo la identidad de humanos colaborando con civilizaciones no humanas. Según Lumen, estos no eran híbridos, eran humanos completamente normales, que recibían instrucciones telepáticas y transferencias de conocimiento. Lumen dijo una frase que hizo temblar al periodista: ellos no caminan entre nosotros, nosotros caminamos entre ellos. Sin darnos cuenta antes de publicar el reportaje, el periodista desapareció sin dejar rastro. En 2019, un radiotelescopio captó una señal repetitiva proveniente de la luna Nera, un ritmo preciso, como un código de advertencia. Los expertos determinaron que la señal no era nueva, llevaba emitiéndose desde 1965, pero siempre había sido bloqueada por sistemas militares. Al descifrarla, encontraron un mensaje simple: despertamos. El hemisferio oculto de la luna mostró actividad térmica imposible de explicar, no era natural, no era humana. El regreso, anunciado desde el cilindro del desierto, estaba cerca. Un día antes de su muerte, el asesor científico que estudió el cilindro envió un mensaje a un colega: no pudimos detenerlos. Tampoco era nuestra misión hacerlo solo. Debíamos preparar a la humanidad para lo inevitable. El cilindro se activó por última vez. Esta vez no proyectó coordenadas, proyectó rostros humanos, a miles de ellos, en caras desconocidas para el público, pero muy familiares para los gobiernos más poderosos. Eran líderes, militares, empresarios, diplomáticos, todos etiquetados con la misma palabra, colaboradores. La pantalla final del cilindro mostraba un planeta azul. La Tierra, empero, estaba rodeada por cientos de naves. El mensaje final apareció en un idioma desconocido, pero su traducción fue inmediata para todos los presentes. El ciclo termina, la unión comienza, y así, la verdad, se hizo innegable. A los gobiernos no estaban ocultando extraterrestres. Estaban trabajando con ellos y la humanidad apenas está a punto de descubrirlo.